¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Bien, ganando como siempre. Muy empelucadas. Las chavas. Las chavas. Unidad humana. Unidad humana y pelografía, ¿no? Toda. Muy bien. Pues dentro de estos pelos, bienvenidos todos al segundo episodio de la sexta temporada de La Más Draga. Ay, bueno, parece que estamos completes, ¿no? Bueno, por ahorita. Recuerden que estamos en una competencia. Y si bien en el capítulo pasado una hada madrina salvó el asunto, no necesariamente va a pasar siempre. Entonces, disfruten el momento, den todo de sí. Disfruten el momento como yo con Tul. Yo gozo. Gocen su momento de pasarela y de decir lo que quieran decir. Bueno, el día de hoy vamos a viajar en el tiempo a una época que ya revisamos en La Más Draga en otras temporadas, que es la época del muralismo. Pero dentro del muralismo se erigió una mujer que de entre el machismo del muralismo decidió retratar su realidad y su amor en formato pequeño. Estamos hablando de La Más Frida. Y yo la verdad es que era de los retos que no tenía terminados. No es cierto, quería ser esa perra que siempre dice que no traía los retos terminados. Me emocioné mucho porque nunca he hecho como a Frida Kahlo, o sea, porque voy a salir de mi zona de confort de siempre ser una cara preciosa. Yo de verdad me emocioné bastante. Dije segunda semana. Está increíble, de verdad. Es algo con lo que me identifico. Emocionada. Y necesito que se inspiren en la fuerza de esta mujer que se convirtió en un estandarte de la bisexualidad, de la modernidad, del pensamiento político y sobre todo que creó de ella misma un acto performático. Imagínense que no solamente se ponía cosas divinas retomando textiles tradicionales, sino incluso se formó una especie de armadura, porque estos textiles tradicionales no solamente la empoderaban y la singularizaron en el mundo, sino también disimulaban sus dolores y sus carencias físicas. Hoy me encantaría que tomaran todos estos elementos fuertes que hacen a Frida nuestro ícono nacional, cultura pop a nivel mundial, y los traduzcan a través de su personalidad drag. Soy un fan así, tengo todos los libros, tengo un tatuaje de Frida en mi pierna, o sea, tengo piezas enteras, tengo performances enteros, entonces definitivamente yo lo voy a decir así, yo sentía que era mi reto. Ay, La Más Frida es un reto muy especial para mí porque mi abuelo, que falleció hace poco, era pintor. De alguna forma siempre he llevado a mi abuelo en mi drag porque aparte siempre fue como mi más grande fan. Él estaba aprendiendo la visión antes de morir y cuando yo hacía drag, él siempre se acercaba con su lupa a checarme porque le gustaba mucho lo que hacía. Frida Kahlo la amo de toda la vida, pero hay algo que también me causa conflicto sobre la existencia de su nombre y es que invisibilizó a una persona que amo también mucho, que es María Izquierdo, que es nacida en San Juan de los Lagos, donde yo también nací, y hoy vengo a presentárselas. Tengo mucho miedo de que vayan a decir porque pues realmente estoy hablando de otra persona aparte de Frida Kahlo, pero lo voy a dar todo y si esto me lleva a grandes consecuencias, no me voy a rendir y no me voy a dejar. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, mis amores, avíspense y que gane La Más Draga. ¡Ay, chiadas! Y bueno, pues vamos a recibir a este bombón maravilloso, esta egresada, exitosa, ganadora de la segunda temporada de La Más Draga, con ustedes, Alexis 3XL. Si es una reina. Y chava. ¡Qué bonitas se ven todas! ¡Qué guapas! Pelazos. Ay, claro, qué alegría estar aquí un día más y esperemos no sea el último.
Ay, pero bueno, ¿cómo estás, amistad? ¿Cómo Muy está bien, muy bien. todo? Yo fascinado contigo. Ay, gracias, Fascinado qué contigo. hermoso. Ya llegué a darles el dolor de cabeza de cada episodio. ¿Están listas para escuchar qué les toca hacer hoy? Pues bueno, lo primero es formar equipos. Vamos a hacer 2 equipos de 5, un equipo de 4. Y Kelly, como fue quien ganó el episodio anterior, va a escoger quiénes serán los 2 capitanes de los otros equipos y podrá escoger primero su equipo. Así que hay que hacer los equipos, vamos. Uy, no. Chica, espero pienses muy bien lo que vas a hacer. Qué padre es que del primer capítulo empieces a ser la líder. La primera capitana va a ser Kailis y la segunda capitana va a ser Electra. De este lado, si quieres sacar. ¡Ay, qué fuerte, amigas! Cuando ganas algo, eres un gran líder, tienes una gran responsabilidad. Se me olvidó la frase por ahí porque, pues, de verdad, una viene enfocada y de repente se pone bien pendeja. Ok, mi primera integrante, Aries. Ariel 2. Dimitra 3. ¿Por qué volteas, Purga? Catriona 4 y conmigo 5. Perfecto. Excelente. Equipo 1. Muy bien. Dije, no, se me van a venir encima si la cago, pero pues yo tenía por ahí una estrategia. Pues yo escogí a las madres. Dije madre Purga, madre Chantel, madre Alexis y madre Braulio. Su manera de elegir a las personas fue como rara. Dije, bueno, pues vamos a ver qué sale. Yo venía muy segura toda la mañana porque dije, yo tengo amigas aquí, porque yo vine a ser amigas, no a competir. Entonces, que no me escogen. Y, pues ahí sobraron esas. ¿Quiénes quedan? Pues ya, ellas 3 y tú. Ay, justo las que yo quería ver. Bueno, somos las que nadie quiso al fin y al cabo. Entonces me deprimí, la verdad. Me deprimí y todo el día solamente estoy pensando en cómo les pego a las otras. Excelente. El chiquirreto de hoy se llama Draga, Famosa y Borlotina. Van a tener que recrear cada equipo una escena muy icónica, por supuesto, y muy importante decirles que el equipo que gane el chiquirreto de hoy tendrá inmunidad en la pasarela. Solamente por este episodio. Uy, está para que tiemblen. A mí me encanta esto porque yo toda la pandemia me la pasé viendo ese programa. Eso es televisión. Eso va a ser puro contenido, pura pelea, que a una le encantan esas cosas. Significa que viene chiste. Significa que vienen memes. Pues bueno, no sabía de qué iba a tratar muy bien. Yo nunca he visto ese programa en el que está inspirado. Primeramente, el equipo de Kelly. ¿Qué número quieres? El 1. La escena del 1 es... O sea, toda mi marca. De esas señoras caras, de esas chicas buchonas. Yo por eso dije, yo voy a representar algo que me represente en mi cuerpo, en las cirugías. No soy reina de la comedia. Pero voy a hacer que funcione. Siguiente. 3 es... ¿Sí este 3? Sí. 3 es... La bonita fiesta de cumpleaños. Yo la verdad es que estoy lista para entrar así de que en mi papel de Niurka, hacerla de pedo a todos y ganarme esa inmunidad. Porque yo le dije a las chicas, esa inmunidad es nuestra. ¿Y quieren saber qué es? Dije, ay, qué padre. Voy a hacer lo que siempre hago. Escándalo, desmadre y voy a pelear. No lo conozco, no tengo idea. Aunque digan que me tocaron las obras, me tocó la gente que me tenía que tocar. Y la verdad es que me cae súper bien mi equipo. Aquí todos contra todos, nos vamos a desgreñar. Yo creo que deberíamos repartirnos los personajes. ¿Qué les parece? Sí. A mí me parece que Piches tiene toda la personalidad de Niurka Marcos, así que tú vas a ser Niurka Marcos, bebé. Ok. Me encantó. Y me parece buena idea que te pelees con Ank. Para que Ank pues saque todo el coraje que trae atorado, ¿verdad? Y así. Y ya de que empezamos a armar la historia, a ver quién va a pelear con quién se va a aventar qué, quién se va a revolcar. Mi objetivo en realidad esto es de colgarme de Juana y de Electra para poder seguir adelante porque la comedia no es muy fuerte. Entonces estuve todo el día pensando, ¿por qué fui la última? ¿Por qué no me escogieron? Y ya no pude pensar en qué hacer en el mini reto, entonces me puse muy nerviosa. Estaba muy nerviosa. Estaba desquiciada, no sabía qué hacer.
Así que vamos a hacer lo posible para que todo esto funcione. Debemos ensayar bien y enfocarnos bien porque tenemos que ganar. Tenemos que tener inmunidad porque somos un equipo muy fuerte y damos que darlo todo. A ver, yo creo que lo de equipo fuerte, o sea, tampoco, todos yo somos creo que equipos queda así, fuertes. porque Exacto. sí hay muchas personalidades. O sea, sí tenemos inconfiables. personalidades fuertísimos y no Pero podemos ellos- confiar. Sí, no hay que confiar, No podemos dejarnos. confiar. Por eso es que O no hay que sea, dejarnos y va a pasar, plantear bien las y va a cosas. pasar lo que en otras temporadas. Sí, La que que por dijo, confiar. ay, somos el equipo fuerte, que Sí. no sé qué, y valieron ver. Besos, Entonces, sí, definitivamente. Cancelado, transmutado. Cancelado, o sea, no. Sí, sí, tenemos sí. que echarle No ganas, no puede ser eso. confiarnos. No vamos a y confiarnos así. en nadie, debemos Va. ser profesionales Vas, güey. y plantear bien todo. Pero ahí les va. Sí hay 5 personajes, chéquense. Cumpleañera, cizañosa, enfurecida. Estaba fluyendo muy padre, de verdad, o sea. Aries para mí fue la jefa de grupo. Ella nos estuvo guiando. Me gusta tener el control de las cosas. Si yo no tengo el control en ese momento, pierdo la cabeza. Y pues, chicas, yo a eso me dedico. Yo doy clases de eso. Entonces, pues yo feliz, yo contenta, me sentía como pez en el agua. Súper, súper, Ay, sí. Sí. Yo saco así como un acento venezolano como para ser la extranjera. Me encantó. Me encantó, sí, porque tienen amigas Yo extranjeras. quiero ser la tipa, la típica que tiene como papis de azúcar ahí en Vallarta, de que se siente el culo de Vallarta. Este reto, mami, lo vamos a dar todito. Todas tenemos que brillar por igual. Así es, hermana. Yo no Yo quiero voy a que ser- ninguna opaque a nadie. Yo voy a ser Pero la tú qué- chica santurrona. La santurrona. O sea, pero tú eso, ella que La hace. virgen. Ajá. Es como la que no le parece nada. Güey, yo digo que en una parte de que, güey, agarre esta agua que parece agua bendita. Y de que, vámonos. Y de que, Sí, tipo de casi. De que no, de que protégeme, Señor. De que agarre la suave guapa. Tipo así, ¿no? Tipo, para que te refresques. Siento que fue fácil ponernos de acuerdo porque pues somos puras locas. No, cha. Chava, eso no fue muy de tu parte. No, pero a ver, ya pónganse serias, chicas. Porque ustedes recuerdan que nos mencionaron que si ganamos El regalo de Ustedes recuerdan que si ganamos este reto, vamos a tener la inmunidad. Yo ya Yo me no- vi, la verdad, yo me vi. Yo ya me vi inmune. también. Espera, hermano. Yo ya me vi inmune No, en la tú pasarela. piénsalo. Decrétalo Dalo y tú eres paz, tú eres A ver, abundancia, vamos a la darlo las salud. manos, vamos a darlo la mano y vamos a decretar esa inmunidad. Ya, Señor. Un granito de mostaza. Eso es, Señor. Se moverán, se moverán. Se moverá. Esa inmunidad es nuestra. Las risas no van a faltar. Hoy vas a ser Tú comedia. suéltate. Reina de la comedia. A ver, mira, ¿dónde está tu micrófono? Así te vas a soltar tú. Así. A ver. Así. Así. Ay, yo estoy muy sola en el hotel. Oye, ese es mío, perro, y no lo he lavado. Como que al final solo decían de que, pues vamos a improvisar. Y yo de que, oh, es que a mí no me gusta improvisar, yo tengo que planear las cosas. Ese gane es nuestro. Bienvenidas sean a Dragas Famosas y Borlotinas, donde nuestras dragas viven experiencias de drama, estrés, borlote y muchas risas tal vez. ¿Qué pasará el día de hoy? ¿Veremos llanto? ¿Veremos felicidad? No lo sé. Averigüémoslo en el primer episodio de su programa favorito, donde veremos a nuestras dragas, ojalá que pelearse, la verdad. Así que vamos para allá. Un trago para olvidarte y otro para preñarte. Yo vengo a esta fiesta de bola de ancianas a rejuvenecer la fiesta porque son unas pinches aburridas. Hola, mi Oye, amor. llegó la puta. Se ve que empezaron sin mí. Mi amor, qué bueno que Comadre, ¿cómo llegaste? Dale un traguito, negra. ¿Qué me traigo tu trajiste? regalo, mi Ay, amor. bebé, pero salúdame. ¡Mua! ¡Mua! Yo no entiendo cómo Alexis y la purga se la pasan besando. Ay, una disculpa, es que traigo el botox. Pero yo no entiendo cómo Alexis y la purga se la pasan besando. Si estamos en una fiesta y a ellos no les importa con quién están ni en dónde. No respetan los lugares. Váyanse a un hoyo glorioso para hacer eso, a un cuarto oscuro. Ok. Purga, discúlpame mucho que te lo diga y es tu festejo y lo que tú quieras, pero a mí no me parece lo que haces con ella.
Bueno, ¿Qué ya es te- eso de estarse besando enfrente de nosotras? Bueno, ¿hasta qué chingados le importa? Yo me puedo besar a quien yo quiera. Si me quiero besar a mi amiga, me beso a mi amiga. Si me quiero besar a mi abuela, me beso a mi abuela. Si me quiero besar con mi abuelo, me beso con mi abuelo. Y a quien le moleste, que se masturbe. Bueno, ¿y a ti qué chingados te importa si yo me beso con mami, ella? tranquila. Es un beso de amigas. Mami, No, las tranquila. amigas no se besan así. Que tú no te besas con tus amigas. Oye, pero yo nada más vengo al cumpleaños, pues oye, Beri, yo te digo, lo que me encuentro es un desmadre. Que yo ya no puedo besar a mis amigas en la boca. Yo nada más vine a traerle un regalito y resulta que aquí todas son espantadas, pero yo sé que tiene todas cola que le pisen. Ahí conmigo no se metan, perrilla. Por favor, Purga, no digas estupideces. La gente normal no hace eso. Usted es nuestra gente normal. Ay, mijo, ahora resultaste muy santurona y tú tienes bastante cola que te pisen, Por Dios, perra. será esta, porque no tengo ninguna. Pues mira, ¿sabes qué? Hay que besarnos otra vez para que quede bien servidita la niña. Mami, tranquila, mami. Disfruta, disfruta. Ay, yo la verdad no sé por qué me siguen invitando a esto. O más bien, ¿por qué sigo viniendo? En fin, siento que esto no va a acabar nada bien. Tranquila, tranquila, chica. Tranquila. ¿Eso qué te pareció a ti? Me da asco, me da asco. ¿Te sientes Es ofendida? repugnante, dile. ¿Que se siente muy ofendida? Mira, mijita, tú tienes bastante cola que te Por pisen. Dios, Alexis, cállate. Mi amor, por favor. Porque te voy a sacar todos los recibos. Aquí los traigo en una bolsa. Espérame poquito. En alguna bolsa la he de traer, pero ahorita te los voy a sacar. De esto no te quedas libre. Aquí Sácale traigo los recibos. Dámelo. Aquí traigo los Sácaselo, sácaselo. Sácaselo, mami. Traigo los recibos, mamacita. ¿Dónde? Espérame, por favor. ¿Dónde? Aquí está tu pinche recibo. Esta fiesta está muy buena, pero yo solo espero que estas pendejas no calienten más el ambiente, porque esto está a nada de descontrolarse. Y yo, neta, espero que no se acabe mi paciencia, porque si no esto va a valer madre, así de huevos. ¡Ay! ¿Qué te pasa, estúpida? ¡Ay, llámale a Pablito! ¡Llámale a Pablito! Mira, Pablito, mira. Estas pinches viejas ya están peleando, no sirven para nada más que estar peleándose, pero espérame. ¿Pablito, mi niño? Sí, ya me tengo que ir porque es mi niño. Bye. Tranquila, muchacha, tranquila. ¿Saben qué? Tranquila, tranquila. ¿Querían su fiesta? ¿Querían su fiesta? ¡Pablito! ¡Pablito! Pues tengan su fiesta. Pues aquí valió madre. Yo no sé qué diría mamá Dios. Mamá Dios estaría muy, muy enojada. Se van a ir al infierno. ¡Pablito! En estas fiestas uno siempre acaba humillado, mutilado y lastimado. Qué buena fiesta. Oye, cabra. Tengo una duda. ¿Por qué hace mucho que no me hablas? Ni quien te quiere hablar a ti por eso. Desde que estuvimos en la fiesta ya no quieres hablarme. ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres que te hable si me robaste mi vestido? Bien supiste que ese vestido era para mí y te hiciste la pendeja y te lo pusiste, aunque se te viera culerísimo. No. ¿Quién Claro dice? que sí. No tengo la culpa que ese vestido me haya quedado mucho mejor a mi mamita. No tengo mucha, no tengo ¿Estás la loca? culpa. Esta rota ordinaria dice que es amiga mía hace 15 años. 15 años. 15 años sí. Bueno, sí somos amigas hace 15 años. Pero no la conozco. Nunca me ha invitado al cumpleaños de todos sus hijos. Porque no soy Gloria Trevi y ella no me invita a su cumpleaños. Así que decir 15 años de amistad, 15 años, vale verga. No tiene sentido. Para mí, tú no eres mi amiga ya. Mi amor, No tengo la estás culpa. viendo, mira todo esto, tú jamás te vas a ver así. Eso es pura jamás. silicona, ¿Qué? puro plástico. ¿Silicona? Esto es ¿Silicona? todo. Vean estas piernas sí son de bailarina. Pendeja, estúpida, jamás te vas a ver como yo. Aunque digas que tengo siliconas, jamás lo vas a lograr. Estúpida. Esto, pero así lo quieres, así lo quisieras, ¿verdad? Josefina es una perra de la basura. ¿Cómo se atreve a hablar de mi amiga con ese par de siliconas baratas que traen ese pecho mugroso? Jesucristo Redentor, líbrame de esta gente corriente. ¿Quieres pelear? A ver, pues, Eres una corriente. Ay. A mi amiga no le estás diciendo nada. A mi amiga no le estás diciendo nada, flaca asquerosa. ¿Qué vas a hacer? Es que qué perras ganas de cagarle el día a una.
estábamos contentas, pero la lagartija lacrana esa y su amiga la otra pendeja que finge el acento, yo también puedo hacer acentos. Cerda, harta estoy, harta. Cállate, porque tú eres una viuda pobre. Te quedaste endeudada por tu esposo pobre. Si buscas en el diccionario la palabra corriente de cuarta, te sale marihuana de la... Oh, tengo más clase en mi dedo meñique que ella en todo su cuerpo. Y esta lagartija asquerosa, ¿qué es lo que quiere, flaca remangada? Esas piedras que tanto presume la pendeja son las que se fuma, por eso está flaca la estúpida. Pero yo le voy a enseñar lo que es la proteína, la pendeja. ¡Es la proteína, flaca asquerosa! ¡Auxilio! ¿Cómo se atreve a tirarme frijoles encima de mí? ¡No vuelvas! ¿Cómo te atreves? Esta maldita ordinaria, rota, picante. ¿Quién se cree viuda, pobre y más encima sin hijos? Porque seguramente también se los comió. ¡Tú te comiste a tus hijos! Toma. ¡Hidrátate, pendeja! ¡Hidrátate tú! ¡Qué asco! ¡Corriente! ¡Traga, cerda! ¡Eres hombre! Jamás te vas a ver como yo. Jamás. Y aunque quieras, aunque te operes. Para que te veas más cara. Ay, sí. Ay, más. ¿Y mi cigarrillo? Chavas, llegó el momento del día más esperado de toda mi vida, güey. O sea, mi cumpleaños. ¡Hermana! Ay, no, estoy tan emocionada que hayas venido a mi fiesta de cumple, güey. Güey, lo sabes que no iba a faltar. O sea, si yo soy tu mejor amiga, no aquellas pendejas nacas que invitaste. O sea, tienes que revisar tus amistades, güey, literal. Ay, hermana, tranqui. Pero bueno, vamos a brindar porque estamos acá celebrando tu cumpleaños en el yate que se rifó ese hombre. Cuéntame. Ay, Timón. La Carly, que la quiero mucho, la verdad, nos la estamos pasando súper divino. Salud por ella. Güey, de verdad de que hace unas horas me bajé, de mi avión. Güey, de que súper emocionada, de que 24/7 me la pasé en mi viaje en Europa. Y por eso acepté la gran invitación de venir al super disque cumpleaños. Preferí quedarme en Europa, en Asia, en Medio Oriente o donde se me ocurra, güey. Pero esta fiesta no me gusta nada. O sea, nada. Yo se los dije que esta vieja es bien corriente. Yo se los dije, pero ustedes estaban de necios. Pues ya estamos aquí en la fiesta de esta idiotita, de esta pendejita culowango. Sí, culowango. ¿Por qué? Porque sus pedos no truenan, sus pedos soplan. La pinche Carlota, no sé por qué me invita a su cumpleaños, la muy pendejita. Porque no se acuerda lo que me hizo. No es tu amiga. Era mi amiga, pero me llevó a operarme allá con un doctor. Pero... Y para colmo, el yate está súper corriente. O sea, está súper corriente. ¡Cállate! No me dejas hablar. O sea, el yate está súper, ultra, súper... ¡Es un yate! ¡Corriente! A ver, les voy a decir la verdad. ¿Ustedes saben de dónde saca el dinero ella? A mí los yates ¿De dónde? ¿Sabes de dónde? No vayas a vomitar. No, es que los yates me van a los... Pero ¿sabes de dónde saca el dinero ella? A ver, yo quiero saber ese chisme. Cuéntame el chisme. Pues ella ya. tiene... Yo solo estaba con mi amiga, mí, en su fiesta. Solo estábamos platicando. La verdad es que yo no entiendo qué pasó. Sí. Y te lo voy a decir. Prefiere pagar ¿El qué? ¡El mayate! Ay, mayates me encantan, y más los chacales. No, la verdad, eso sí es cierto. Eso con los niños, yo conozco a sus dos hijos. ¿Y sabes qué?
¿Qué? No se parecen al fondo. El niño, el niño. Pues yo solo vine a decir las verdades de esta estúpida, la verdad. Y mira, Carlota, yo dije la verdad tuya. Sí, que tú prefieres pagar a los mayates que a tus hijos. Yo solo eso vine a decir. Pero yo digo que por eso esos niños son raritos, porque no tienen a sus papás. Y esa mujer está de hombre en hombre. Ay, no. Podrás hacer lo que tú quieras. Y yo vine a tu fiesta porque todo chupe gratis. Y ni modo. Salud. Y vas a tener que soportar. La verdad aquí hay pura chica medio gata, pero yo vine a disfrutar del momento porque a mí me gusta. ¡Que el mundo arda! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hermana! Bellísima, bellaca, multifacética. ¡Amo! Mira, eso es caro, no me interesa. Pero tu fiesta es de lo máximo, güey. ¡Estoy emocionada! Pues yo, como buena amiga, solamente les pasé el mensajito súper rico de que, güey, o sea, no es posible que se estén tirando mierda. Todas son falsas. Te va a dar algo que te va a dejar fría, güey. O sea, te va a dejar fría. A ver, pues dice... No, cálmate. No. Dice que tus hijos... Espérate, amiga, espérate. Que tus niños, que tus hijos, los que engendraste, güey, están horrendos y que no se parecen a ningún papá, que tienes padres regados por todo México. Por todo México. Y para... Que llegaron las otras pendejas a arruinarnos el momento que teníamos mi amiga y yo, porque la verdad es que me da nostalgia, porque yo a ella la quiero mucho y no me gusta que se metan con sus hijos. Con mi niña no lo voy a permitir. No, ¿a dónde vas? Pues es como el Titanic, así como la película que no grabó. Vamos a hacer Titanic como la de... La muchacha esta se puso como que los hijos, que no los hijos, que el Titanic... No, espérate. Y por tu maldita culpa, culo guapo. No, nena, por tu maldita pero culpa. con los niños, con los niños. Estaba fría el agua. Pues nos hemos quedado muy frías con tanto escándalo y tanto borlote. Esperemos hayan disfrutado mucho nuestro primer episodio de Dragas Famosas y Borlotinas. Y ahora el equipo ganador es... Oigan, ¿y qué opinan sobre el reto de Frida Kahlo? La verdad es que yo me puse a investigar muchísimo de su vida y ha tenido una vida muy fuerte que yo creo que pues muchas personas se pueden a veces sentir identificadas. Pues a mí sí me gustaría decir algo. Y pues desde el momento en el que nos asignaron este reto, me identifiqué mucho como en la parte en la que Frida no puede caminar o moverse y como el deterioro de su cuerpo. Pues la verdad, este es un tema del que me cuesta muchísimo hablar. Mi pierna derecha tiene una serie de varios problemas con los que nací. Entre ellos, pues, tengo unos tendones muertos desde nacimiento y toda mi infancia y pubertad me la pasé en centros de rehabilitación intentando reactivar esos tendones que me impiden moverme como las demás personas. Eso fue también algo que me truncó uno de mis más grandes sueños que siempre he querido, que es pues aprender a bailar. Y yo crecí como sintiéndome muy avergonzado por mi condición. Y en este mundo en el que nos dedicamos, pues hay grandes bailarinas y yo las admiro mucho y a veces siento como una gran frustración de saber que no puedo desarrollar esa habilidad. Y no solo eso, sino que a veces también me puedo lastimar y tengo contraindicados los tacones. Los médicos dicen que progresivamente, mientras más crezco,
peor se pone y es real porque lo estoy viviendo. Ahora a mis 25 años tengo problemas de movilidad que tendría una persona de la tercera edad. A veces trabajo tanto que me duele demasiado y mi departamento en Veracruz, por ejemplo, tengo que subir escaleras para llegar y no saben cómo me sentí de mal una vez que terminando el fin de semana intenté subir las escaleras y no pude subir las escaleras y tuve que subir sentada en cada escalón y fue como súper humillante para mí sentirme incapaz de poder subir unas escaleras, ¿sabes? La verdad que me parece súper admirable de parte de Electra que pueda hacer el drag como lo hace, pueda trabajar como trabaja, pueda treparse en esos tacones tan altos a pesar de saber cuál es el riesgo que puede llegar a tener. Y tampoco quiero que la gente crea que no puedo trabajar, ni mucho menos, porque creo que puedo hacerlo perfectamente. Soy una artista capaz. Estoy aquí sin que nadie supiera eso. Yo no quedé por lástima en esta competencia. Ella tenía un sueño de ser bailarín y no lo pudo cumplir por esta situación, ¿no? Y yo, como docente de danza, algo que siempre he dicho es que se puede bailar con todo. La danza hay 1.000.000 de formas de hacerlas, 1.000.000 de formas de bailar. Y creo que eso, lo que tú tienes, no te va a impedir a ese sueño que tú tienes, que es bailar. En verdad, en la danza hay un chingo de formas de hacerla. Y neta, ay, bebé. Tranquila. Eres una estrella, bebé, y sin importar cualquier circunstancia. Tú puedes, bebé, tranquila. Ya lograste estar hasta aquí. Sí, bebé. Imagínate todo lo que te falta lograr todavía. Yo quiero que la gente que esté viendo esto sepa que todos somos capaces de lograr nuestros sueños sin importar las circunstancias que nos dé la vida, ya sea de nacimiento o ya sea por algún accidente. Yo también tuve un accidente y tengo como una conexión muy fuerte con su historia de vida. Yo cuando tuve ese accidente fue cuando conocí el arte, porque antes de eso mi papá me tenía que hacía en béisbol y así, ¿saben? Y después de eso ya no pude hacer más deporte durante 10 años, literal. Y estuve como 5 años en rehabilitación. Fue horrible para mí. Estoy aquí, obviamente. Se me dificulta ponerme tacones. Y lo sabes. Pones, pero te los pones, perra. Aún así los uso, los soporto porque me toca hacer drag y me toca soportar. Y aún así estamos aquí chingándole. O sea, tú con lo que te pasó y a mí lo que me pasó, que es algo muy parecido. Ni siquiera sabía que Electra había vivido algo muy parecido. O sea, es increíble conocer ese tipo de personas acá y conocer esas historias porque sí inspiran, la verdad. Sí, bebé, y o sea, esto da prueba que el drag, o sea, en realidad es terapéutico para unas personas, o sea, te saca de tu zona de confort y te hace luchar y luchar y luchar hasta que logras tus objetivos. Espero que esto pueda inspirar a muchísimas personas. Ay, ¿saben una cosa también? Yo quiero tocar un temita. Ariel. Fuego como tu bata. Ariel. Sí, quiero tocar un tema porque la neta no entiendo por qué no les gusta como convivir con la gente, ¿sabes? Yo creo que tiene, yo creo que tiene un talento maravilloso que pueden explotarlo cabroncísimo y no necesariamente tener que poner una máscara, ¿sabes? ¿De quién habla? ¿Qué? Yo hablo de Braulio. No todos pueden. A mí me encanta ese problema, además. Aunque tú te atacas por todo, nena. ¡Ay, esto viene fuerte! ¿Para qué pones tanta máscara, güey? ¿Sabes? Ay, ¿Y por qué no? ¿Máscara literal? ¿Y por qué no hablas? Ajá. O sea, la verdad es que yo creo que yo he interactuado con la mayoría o con casi todas y no es que me caigan mal. Bueno, algunas. Hasta le veo los ojos bien feos. Parece que no estás aquí, nena. Güey, ¿qué pedo contigo? Ariel, pues la verdad, ni se ha acercado a mí, ni me ha preguntado nada, ni tampoco he sentido como alguna especie de, no sé, como interés por preguntarme algo por mi personaje, yo qué sé. Para nada, no, la energía a veces está muy desparramada, la verdad, o sea, como que a veces incluso se siente violenta y no sé cómo entrar porque... O sea, ya nos dijiste problemática. Cuéntanos, ¿por qué se siente violenta, pues? Pues porque de repente son demasiados temas que quieren tocar y de repente son demasiados buffets que pues no llegan a nada realmente. O sea, que no llegan a ti, o sea, no encajan en ti. No llegan a mí a conectar y yo soy cero de meterme en líos y en esas cosas. Ariel, supongo que le dices por la mañana que estaban bailando y no nos
incluimos en la Ajá, dinámica. no quisieron bailar con las chores. O sea, a mí, al ¿Por menos, qué no quisieron bailar con nosotros? hablando por mí, yo vi que se estaban divirtiendo mucho y me habría encantado poderme sumar, pero justo como un poco de estas cosas que ya platiqué y la ansiedad que luego yo vivo y así, creo que todas las personas somos diferentes y creo que Braulio y yo somos personas que lidiamos con la ansiedad diferente. Creo que todos, aquí mucha gente vive con ansiedad, pero cada persona lidia con su ansiedad diferente. Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando las vi todas ahí, dándolo todo y así, a mí me dio mucha ansiedad. Pues también un poco me recordó a la etapa en la que me hacían bullying en la secundaria y como este grupo de las populares. Creo que entiendo lo que dice Braulio con lo violento, en el sentido de que estamos tan ansiosos que eso puede parecer agresivo, como el querer obligar a que te incluyas en eso. Yo entiendo que ustedes no sabían. Pareciese que soy una persona extrovertida, pero en realidad sufro de muchísima ansiedad social. El hecho de ser callado o ser más introvertido no te hace menos fuerte. Y a mí una cosa que me incomoda mucho, sobre todo de todo este ambiente que se ha generado con el drag, es que muchas veces el público valora más a las personalidades más extrovertidas y a las personalidades introvertidas como que las deja como que no tienen talento. Porque el drag es para todos, todas y todes. Y no importa la personalidad que tengas. El público tiene que entender que somos dragas, pero también somos personas atrás. Y que es importante saber que todas las personas son diferentes y no por eso son menos válidas. No, y sabes que también es muy bonito saber que va a haber gente que se va a identificar, porque hay todo tipo de personalidades que nos van a ver. Entonces es lo lindo de llegar a diferentes tipos de personas. Como las Chores y el otro grupo que eran que le pusimos nosotros las mismas. Las Chores. Estuvieron haciendo un grupito ya las Chores, las Choris y pues yo me las veía de lejos y yo decía, yo quiero ser ellas, apúntenme por favor. Que las bonitas, que las feas, que las populares, que... Ay, no sé. Miren, Jotas, aquí se viene a competir. Cada una trae su estrategia. O sea, las conceptuales se atacaron un poquito. Fue en el juego. O sea, como de ponerle, nosotras somos esto y ustedes son esto. No. Pues puede llegar a ser muy la secundaria. Es que no es de secundaria, Electra, tranquila. O Puede sea, llegar es de a ser. juego, Puede es de llegar a juego de que estábamos grabando y era de, a ver, nosotras somos y presentamos al grupo tal. O sea, tampoco te lo tomes tan en serio. Sí, o sea, todo es un juego, tenemos que jugar Es y un divertirnos, juego. no estar todo el Aries, es que tú te sientes muy shore, pero para mí tú eres una conceptual, a la verdad. Soy las dos, a la verga. No, tú no vas a ser una shore nunca. Soporta. Tú no vas a ser una shore nunca. ¿Soy o no soy? No, no vas a ser una shore. Miren, Ana, yo les voy a decir algo. Nos dividimos en shorties y conceptuales, pero las shorties realmente fue un término que se usó para incluir a las demás. Pero las reales somos Madre Kailis, Madre Shanti, Madre Dimitra y Madre Purga. Estábamos tan aburridas y dijimos, vamos a empezar a hacer una coreografía. Obvio, las que bailamos, que dijeron. Se nos unen unas tontitas, que viene siendo la tontita número 1, la Kailis, la tontita número 2, la Chanter. Empezamos de que, güey, ¿cómo nos vamos a llamar? Y todas andábamos en short. Dijo la Chore. Yo ya estaba en mi cabeza toda loca de no te les acerques porque no te quiere, no vayas con ella. ¿Por qué no soy de las Chores según tú? ¿Por qué no, nena? ¿Pero por qué? Di por qué no. No, di por qué. No te excuses en tu... Somos puras it girls. No, ¿por Somos qué? de puras it. cabrón. De huevos. No, a ver. O sea, fúmate un incienso, métete un cuarzo por el culo o algo, te da la energía bien pesada. Porque somos puras así de que chicas muy acá. Somos. Me Ya ves, ya te dejaron sola las Chores. Ya te dejaron sola las Chores. Ay, no, mijas. Esos jueguitos déjenlos para ellas. Ya están grandecitas, por favor. Treintañeras y más. Ay, no, mija. Y solo quiero saber por qué según ella, no. Ay, Ari, ya déjame en paz. No, Abriste la boca. déjame en paz. Abriste la boca. Ya abrió el Contesta. hocico. Ay, ya, ¿Querías mira. cámara? ¿Es verdad? Ahí Aries, tienes tu cámara. no vas a entrar en mi cabeza aunque quieras. Yo sé que tú te sientes muy fuerte con el venado que traes ahorita, y sabes que yo me traigo venado, pero no te vas a meter en mi cabeza. Entonces déjame de preguntar eso. No eres una shore, eres una conceptuala y déjame de estar ya molestando, por favor. No me voy a quedar callada, Ari. Yo te voy a decir las cosas a la cara. Ya se está poniendo más caliente este pedo. La chiquita no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. No, nena, sí sé lo que hago. Le faltan ¿Tú crees que yo no sé lo que hago? Yo sé lo que voy, por eso estoy acá. ¿Y qué haces? Cuéntanos. ¿Y qué haces? Platícanos. Ser icónica. ¿Y qué te hace Por eso icónica, me Purga? Ser icónica, mira, zurrarme en todas. Güey. ¿Qué te hace icónica, Purga? Miren, nosotras tenemos el peso. Miren, yo estoy así.
camerino, salseo, de que contenido para miembros, todo el peso de la temporada en mis hombros. Y las conceptuales tienen el peso de la pasarela. Y ya. Después de haber eliminado a alguien y hacer Un reto de doblaje. Me la pela. El pez muere por su boca, nena, acuérdate. El pez por su boca. Por la boca muere el pez. Esperemos y hoy nos demuestres eso, nena. Hoy no me voy a ir a doblaje, me voy a ir a doblaje hasta que tenga que hacer doblaje para poder pasar a la final. ¿Qué dijo? ¡Ella! Muy segura. Qué segura tu tía, venga. Me pueden dar la seguridad. Y se nos va a pulgar. Estoy jugando de... Estoy jugando, mis seres de luz. Ustedes saben que yo los amo. Pero yo siento que el putazo ya va a venir. O sea, yo ya estoy sintiendo así, miren, que va a llegar y va a explotar y yo voy a estar así, viviendo. Pero muy buenas noches. Sean bienvenidos todos al capítulo 2 de Sexto Sentido. Soy Marisol González y estoy fascinada de poder acompañarlos una noche más. Nuestras feminosas, ojo, porque vienen con todo menos con miedo para demostrarnos quién es la más. Todo esfuerzo, como saben, pues tiene su recompensa. La más será premiada con 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics, un año de internet gratis, cortesía de Total Play, para ser la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Gracias a nuestros aliados que nos ayudan a hacer este sueño posible. A 2X Lager, gracias por ayudarnos a crecer. Gracias a Zoe Water por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda la producción. Gracias, Zoe Water, la más. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, nuestro público, el más chingón, que nos siguen y apoyan en cada episodio. Y ahora vamos con uno de los momentos más especiales y más esperados de la noche, que es saludar a nuestros jueces. Ella se ha ganado el cariño y respeto de todo el público. La fabulosa que viene de muñeca japonesa, mi Raquel. ¿Cómo estás? Mi queridísima Marisol, hoy decidimos ser güeras, pues porque nosotras somos muy dragas y nos ponemos lo que queremos. Nos divertimos más. Deseando ver qué traen las chicas hoy, con muchísimas ganas. Yo también. Ya vi por ahí, se ven espectaculares. Ay, qué nervioso. Ella es toda una artista 360. Es una mexicana chingona. Yari Mejía, lo traes todo. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bien, qué bella, Yari. te queda perfecto ese color de cabello. Ay, te quiero, mi Yari. Oye, la vez pasada estabas un poco exigente. ¿Cómo vienes ahora? Igual exigente, porque estas niñas vienen muy al cienazo. Vienen muy perras, vienen muy chingonas, entonces hay que exigirles. Así como dijeron que eran muy bravas y muy así, pues a ver si es cierto. Pero ¿sabes qué? Me gusta que eres exigente pero defensora. Tú muy bien. Claro, y con este tema, va a estar padrísimo. Nuestra siguiente jueza en cada episodio, bueno, nos deja con la boca abierta y no sabemos con qué truco nos va a sorprender. ¡Letal! Mi amor. Mi amor. ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa te ves! Ay, tú te ves imponente. Oye, ahora sí me vas a decir quién es la más y la menos, ¿eh? Vamos a ver, No, vamos sí. a ver con esos rostros. A ver qué se hicieron hoy en su carita. Ay, pues vienen espectaculares. Vamos a ver. Ya verás. ¿A poco? Y ahora sí, híjole, agárrense. Porque una leyenda llega a la más draga. Hermosa y talentosa por donde quiera que la vean. Por fin, se nos hizo tener a la única e inigualable princesa del pop. Así es, estoy hablando de la mismísima Belinda. Marisol, preciosa. ¡Mua! Se ven espectaculares. No saben la emoción que tengo de estar aquí. Deseaba estar aquí desde hace mucho tiempo. Gracias a mi comunidad por el apoyo. Me muero de ganas de ver a las feminosas.
Sé que tienen algo preparado espectacular y yo ya decía, quiero verlo en vivo, quiero verlo en vivo, quiero verlo en vivo y por fin estoy aquí. Me encanta que es un programa 100% mexicano, la escenografía está espectacular, no, me siento, o sea, en otro mundo, me encanta, así que gracias por pensar en mí y qué emoción. ¡Qué emoción! Gracias a ti, de verdad, al contrario, gracias por darte este espacio, pero sobre todo gracias por formar parte de esta gran familia. Estamos felices de tenerte. Yo más. Bienvenida. Y ahora vamos con este par que, oigan, están rompiendo corazones. Veneno y Venenito, ¿listos? Estamos totalmente listos. Gracias, Marisol. Hoy te encuentras espectacular, radiante. Es que la Más Draga 6 tiene una animadora de lujo. Y ni hablar de las jueces el día de hoy. Hoy van a hacer vibrar este sexto sentido. Totalmente. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bien, feliz de verlos. Es un gusto tenerte en este escenario como cada semana. Para mí más. ¿Qué tan venenosos vienen? Bastantes. Cada semana venimos más. ¡Ay, eso me gusta! Cada semana más y más. Oigan, y se preguntarán, pues, ¿dónde está Tóxico? Él está atrás preparándonos unas sorpresas con las feminosas. Porque hoy tenemos un reto muy, pero muy especial. La Más Frida. Inspirado, por supuesto, en esta icónica pintora mexicana que todos admiramos. ¿Se imaginan lo espectaculares que lucirán nuestras feminosas? Pues, ¿qué creen? Llegó el momento de admirarlas, así que no se diga más, que inicie la macumba. Es momento de vibrar. Y con ustedes, desde las feminosas Dancing Club, la pura sabrosura. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari, quiero puro pinche party. Soy del barrio de la Más Draga, mucho gusto me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Tacón de más alto, faldita cortita, siempre la disco, la más bonita. Me copian, me imitan, me ven, me critican. Pues que les digo, ay pobrecitas. Desde la indepe hasta Pepito, lo bailan de gavilán, lo bailan de cartoncito. Pura sabrosura desde que estaba niña, diosa como Margarita, rebelde como Ceso Piña. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Directamente desde el barrio de la Más Draga. Cumbia a todo el mundo. Este ritmo está bien, este ritmo está bien. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito
cuando andamos a full. Con mis mamis, modo Kill Bill. Bebio sexy, pasándola cool. No me llames, que ando bien chido. Voy a gastarme unos besitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu miu, wow wow, yakuza, arigato, shimi shimi, sibupe konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así suena el ritmito y le hago así. Así, bien coqueta le hago así. Ritmito, top, 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 para el top, 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 top. Ritmito con mis mamis porque bebio sexy pasando la cool. Soy la de 60, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la cuenta. La que se menea en cámara lenta. No quiero slow, no le des slow. Ando bien puesta, lista para el show. No quiero slow, no le des slow. Perdón si lo repito, no te alcanza el flow. Miu miu, wow wow, yakuza, arigato, shimi shimi, sibupe konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así suena el ritmito y le hago así. Así, bien coqueta y le hago así. Ritmito.
María Izquierdo resulta ser más mexicana que Frida Kahlo, porque no era folclórica, era esencial. Pásale, órale, agárrale, jálese, chingale dura la perra, que lo que se espera la perra. Pásale, que hubo el trepe, aguántese, gánese dura la feria, pa' que se me enchule la reina. Uy, el gabacho ya se dio, el palenque se prendió, puro mex estamos rompe que rompe. Uy, chingaderas aquí no, lo latino está cabrón, con mi plebe estamos goce que goce. Traigo un estilo de mamalón, de puro tequila te va a mejor. Mueve ese culo, muévelo fuerte, lucete duro, que ando potente. Nadie se raja en el vacilón, andamos prendidos con el balón. Mueve esas nalgas, mueve el machete, que esa piñata quiere guateque. Ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, baja, pásale, ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, baja, pásale, güero, pásale, güero, pásale, mija, pásale, mijo, pásale, ande y pásale, ande y pásale. Traigo un estilo de mamalón, de puro tequila te va mejor. Mueve ese culo, muévelo fuerte, lucete duro, que ando potente. Nadie se raja en el vacilón, andamos prendidos con el balón. Mueve esas nalgas, mueve el machete, que esa piñata quiere guateque. Ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, baja, pásale, ande y pásale, ande y pásale, ande y pásale, baja, pásale, güero, pásale, mija, pásale, mijo, pásale, ande y pásale, ande y pásale. Pásale, órale, agárrale, jálese, chingale dura la perra, que lo que se espera la perra. Pásale, que hubo el trepe, aguántese, gánese dura la feria, pa' que se me enchule la reina. Uy, el gabacho ya se dio, el palenque se prendió, puro mex estamos rompe que rompe. Uy, chingaderas aquí no, lo latino está cabrón, con mi plebe estamos goce que goce. Pásale, órale, agárrale, jálese, chingale dura la perra, que los que se pega la perra. Pásale, que hubo el trepo, aguántese, gánese dura la feria, pa' que se me enchule la reina. Uy, gringaderas aquí no. Besos solo para mí. Mi cuerpo está de luxe, andamos muy lobuki, ves, hasta en Santorini. Reconocen esta piel. Deleítense, deslúmbrense, yo paso y sirvo estilo, baby. Deleítense, deslúmbrense, yo traigo el porte icónico. Apuesto que ya tengo tu atención. Con mi estilo tú te aniquilo, aunque tenga mala fama, esta joya a ti te mama. Árdanse, derrúmbense, esta es mucha pussy para ti. Tócate y veme, baby, tócate y veme, baby, tócate y veme, baby, de que hay niveles, baby. Ando ultra cara, mi estilo te enloquece, que se note lo que impone, lo quieres, lo mereces. Deleítense, deslúmbrense, yo paso y sirvo estilo, baby. Deleítense, deslúmbrense, yo traigo el porte icónico. No importa cuántas veces te caigas o cuántas veces te hieran, recuerda siempre caminar con una mirada en la cara como si nada pasa. Atácate, úntale, atácate, atácate, bríncale, atácate, atácate, pósele, atácate, 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 taca, 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 ra, taca, 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 ra, taca, 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 atácate y veme, baby, atácate y veme, baby, atácate y veme, baby, hasta que niveles, baby. Atácate, la mami ra, tu putuca original. Que se reúnan las puchas calientes. Cheque este honey, yo estoy buscando un macho que se me trepe y me atienda en el despacho, que me llame pa' culiar. Oye, no sé de putear, dale machete, yo picho el panochazo.
Diego Rivera, no te hagas el digno y el cobarde y respóndeme, pero si a las de ya no te bastó con ponerme el cuerno con mi hermana y me llenaste mi casa de escaleras sabiendo que estaba parapléjica. Esto no se va a quedar así. Yo soy Frida Kahlo y soy la mujer más icónica de México. Que se escuche fuerte el aplauso. ¡Ay, qué hermoso! ¡Alabío! ¡Alabío! ¡Bomba! ¡Mis feminosas! ¡Mis feminosas! ¡Ra, ra, ra! Híjole, al verlas todas juntas se me vuelve a enchinar la piel. Chicas, de verdad que levantaron el evento. ¡Qué nivel de drag mexicano! Merecen un aplauso fuerte. ¡Bravo! ¡Qué bárbaras! Ahora sí que echaron la casa por la ventana. Aquí tenemos comentarios muy buenos. Bueno, antes que nada yo quiero felicitarlas a todas por el esfuerzo, el sacrificio. Sé lo que es estar en un escenario, estar horas arreglándose, así que admiro a todas y cada una de ustedes por esto. Yo estoy aquí como espectadora y como espectadora me tomé el tiempo porque yo quería decirles cosas que, no sé, qué siento. No quería hacerlo rápido y al aventón, sino simplemente pues como tomarme el tiempo necesario para darles un mensaje a cada una. Empiezo con Alexis. Me encantó que en tu espectáculo des mensajes importantes para la sociedad. Lo defendiste muy bien, porque además entraste con toda la actitud y realmente te creí, porque es importante meterte en el papel y tú te metiste al 100. Así que muchas felicidades, le diste muchísima fuerza a cada mensaje. ¡Muchachas! ¿Cómo están? ¿Muy guapas, muy seguras? Ay, yo también. Oigan, pongan todas sus manos aquí enfrente, como en la escuela. Más abajo, más así. Pues desde aquí les mando un chingadazo a la mano, porque no están poniendo atención en lo que les estoy diciendo. Muchas. Alexis, ay, te marcan los pómulos de infarto. Pero mira, truco, vas a poner el negro primero en el triángulo de arriba para abajo y luego le dices, espérame tantito, ahí vengo, vas y pone la base en chinga bien puesta y entonces le continúas y va a quedar bien bonito. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Bueno, vamos a ver. No estás viendo. Está notando. Ah, muy bien. Ay, hija, a mí me encantó esta fusión de Frida con el pinche depredador. Me gustó. Me parece sencillo, funcional. Me parece muy bien. El joteo del zarape me gustó muchísimo. Me encanta tu drag protesta. Quiero ver qué más nos das, porque no sé si esto va a ser cada semana. Entonces, estoy un poco expectante con el ojo avisor a ver qué me traes. Ank, me encantó la versatilidad de tu pasarela. Entraste como Frida y en tu revelación nos diste a Diego Rivera. Y eso fue arte puro. Muchas felicidades.
Ank. Una silueta elegante y me gusta mucho que mostraste toda tu esencia absoluta, no la pierdes. Nada más aguas con los delanteros que están muy largos y no te me vayas a dar un madrazo, hija. Pero excelente, felicidades esta noche. Ariel, te vi hermosa, me gustó mucho, pero me hubiera gustado que le dieras un poquito más de fuerza y más pasión. Al final Frida era eso, era pasión, era fuerza y me faltó un poquito, pero de todas maneras, felicidades porque lo hiciste muy bien. Me gusta mucho el vestido, es muy lindo, es muy apegado a, pero somos dragas, somos jotas, maricones con pedigrí. Así que me faltó que me le pusieras más volumen en las manguitas, que me lo jotearas tantito porque tu Diego lució un poquito más, tenía mucha onda, mucho estilo y se veía de huevos. Aries. Wow. Wow. Impactante, tu peinado, tu fuerza, tu seguridad, tus movimientos, tu expresión corporal, justo me transmitiste eso, lo que era Frida, y el final fue perfecto. Así que muchas felicidades, maravilloso. Yo ya te sigo desde hace mucho tiempo. Sé que hay parte de tu show de hoy que ya has reciclado, pero creo que le diste una vuelta de tuerca más y lo llevaste más allá. Creo que ha sido una muy buena noche para ti, Aries. Aries, tú dijiste, mira, la tía Leti dijo que me quitara el tul, pues yo me lo voy a dejar y lo voy a doblar, está chueco metido para adentro en la parte central, desde aquí lo estoy viendo, y luego las pestañas están blancas como cucaracha de panadería, alcohol isopropílico para todas, o con aunque sea salida, pero la limpian antes y luego se la ponen para que se vean divinas. Braulio, me encanta tu arte oscuro y alternativo. Me identifico mucho contigo, mucho. Me encanta tu propuesta, ha sido de mis favoritas. Todas me encantan, pero ha sido de mis favoritas y te admiro mucho. Lo hiciste espectacular. Braulio. Mira, yo sé que eres muy conceptual y a mí me gusta la gente conceptual, pero me falta textura en tus brazos y espalda para que todo se unifique, y la máscara yo sé que es de media, pero también la siento muy plana cuando todo tiene más textura. Entonces le pones arriba y te voy a decir una cosa aquí entre nos de amigas. Yo la verdad no hubiese usado la peluca. Yo hubiese usado trenzas hechas con el mismo material de vestuario y se hubiera visto así completito. ¿Lo vas a hacer? Catriona, me gustó mucho, pero igual siento que le pudiste haber metido más fuerza. Cómo se movería un venado herido, cómo se sentiría el dolor. Y me faltó un poquito más de expresión corporal, pero igualmente muchas felicidades. Lo hiciste muy bien. Me encanta cómo te mueves por el escenario, se nota el dominio, se nota que bailas. Yo me identifiqué mucho con tu venado porque tiene pata flaca, igual que yo. No está nutrida, está ahí media... Pero muy bonito, muy bien pensado. Las revelaciones fantásticas, los colores, el joteo de los cuernos, ese brilloteo maravilloso está fantástico. Felicidades. Dimitra, me gustó mucho la paleta de color que usaste. Te sentí un poco atropellada de repente, pero me gustó mucho todo el look, cómo te movías también. Dimitra, te ves muy bonita. Sí, creo que intentaste contarnos una historia, pero a mí se me quedó un poquito corta. Muy buen trabajo en las piezas de pintura que traes, me parece fantástico. Me gustó mucho el giro que le quisiste dar. Solamente vi que te falló el corazón, se cayó antes de tiempo, antes de que lo arrancaras. ¿Qué trae, imán o botón? Botón, pues uno más, para arrancarlo con más fuerza y con más coraje. Dimitra, te voy a decir una cosa aquí entre nos, pero que nadie escuche. Mira, mana, todas estamos bien chuecas de la cara. ¿O no, comadres? Todas estamos bien chuecas. Y luego dejar los ojos simétricos es un pedo muy grande. Vas a agarrar sombra en crema y lo vas a poner antes de donde quieres tú la ceja. Ya que te queda simétrica, ahí luego le das lo que te quieras poner de ceja y va a quedar divino. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Electra, me enamoré de tu arte, eres galáctica, como reptiliana. Me transmitiste el dolor, me hiciste vivir
la pintura a través de tu actuación. Literal se me puso la piel de gallina, el grito fue maravilloso. Así que muchísimas felicidades, estás perfecta, el pelo, absolutamente todo, me enamoró. Me encanta tu forma de interpretar las historias llevándolas a tu terreno, a ese mundo del espacio que tú tienes dentro de ti, pero que creo que estás sabiendo adaptar a los retos de una manera bastante bien aterrizada. Entonces, la verdad que me sigues sorprendiendo. ¡Uy! Sofisticada, de alta costura, la gaga tembló. La gaga tembló, fantástico. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Felicidades. ¡Ay, la Walpurgis! Oye, mi vida, te voy a decir una cosa varias. Una, veo pasadores en el tul y eso no me gusta. Y luego tú usas rostrillos. Truco, del rostrillo que te pones, agarras maquillaje y lo profundizas. Y después lo continúas con el contorno y se va a unificar por completo. Y hazme caso en lo que yo te digo. Prefiero 1000 veces que en lugar de ponerte muchas cosas que no se van a entender, me hagas muy limpiamente las iluminaciones en diferentes tonos de azules. Hazme caso, ¿lo vas a hacer sí o no? Juanita, yo sé que tú haces tu vestuario, ¿verdad? Así que muchas felicidades por eso también. Felicidades porque también tienes ese talento. Conoces mucho tu cuerpo, sabes cómo manejarlo y disfrutas mucho. Y eso es tan importante. Se notó que disfrutaste desde que entraste al escenario. Se sintió tu felicidad y tu armonía y eso es lo más bonito, disfrutar de lo que uno hace. Tú eres una chica grandota y como tal, las cosas se usan más grandes aún para darle proporción a todo. Me pareció muy fantástico, muy bonita la silueta, nada más agrándame las piezas de la cabeza, porque me dejaste chiquito y lo del cuello está enorme. Entonces, aviéntale ahí, pero fantástico, muy lindo, muy bien interpretado. ¿Tú quieres que tu cara se vea así exquisita, así? Bueno, cuando regreses al camerino, toda la ayudan, ¿eh? Vas a agarrar tu maquillaje, lo abres y donde veas el contorno naranja como la Vero Castro, le vas a decir, ya no te quiero en mi vida, no me ayudas, eres muy tóxico conmigo. Como los hombres, así le vas a decir, porque naranja en lugar de dar profundidad, nos hace planas y nos da volumen. Entonces agarras un contorno que sea en olivo y te va a dejar la cara, mira, así chiquita, como mi cintura. ¡Ay! Kelly, guau la proyección que tienes. Tu ángel, tu carisma. Me quedé con la boca abierta. Hechizada con tu arte, tu manejo en el escenario, cómo dabas las vueltas en la cama, eso fue impresionante. O sea, quiero copiarte ese performance. Si me dejas, por favor, yo quiero hacer eso en algún momento de una canción pero me tienes que enseñar, porque seguro yo me pongo ahí y no sé, no lo voy a hacer tan bien como tú, pero por lo menos voy a hacer el intento. Felicidades, fuiste maravillosa, magnífica. También uno de mis performances favoritos. Señorita Kelly Caracas. Oye, mi vida, te voy a decir una cosa, un truco muy bueno y muy grande para todas. Es que te pusiste un chingo de luz en la cara y en lugar de darte volumen, hace la cara que sea plana. Lo que vas a tomar es que te pones tu base y luego de tu base agarras un color más claro sin que sea blanco y el blanco lo pones para enfatizar donde tú quieres y entonces toda la cara va a tener 3 tonos y no nada más 1 y 2 o 2 y 1. ¿Quién sabe, verdad? La Kylie. Me encantó tu vestuario, representas la naturaleza, me gustó mucho el color. Tú en general me transmitiste mucha paz, fue algo muy bonito. Todo fue como muy intenso y tú como que me relajaste, como que me hiciste flotar un poco. Así que gracias también por esa frescura que nos diste. Te ves preciosa, pero ¿qué más? Quiero saber qué más hay. No me has contado ninguna historia. Me falta que me des más interpretación. Quiero saber qué más tienes. La Kylie. Hija, ahora sí me desplumaste la cotorra, pero sí te pusiste ahí a cotorrearlas y mira, las dejaste bien pelonas, hija. Me gustó mucho verte siluetada, bonita. Esa pieza en la cabeza está fantástica. Me pareció increíble. Muy, muy bien. Tu cotorra esa del brazo está sensacional. Felicidades. Piches. Aquí está. A mí me contaron que bailas increíble.
Me hubiera gustado ver un poquitito más de eso, pero tu mensaje fue maravilloso porque las heridas nos hacen más fuertes. Y a pesar de que el venado está herido, tú estabas siempre con la cara en alto, con muchísima seguridad, y eso es lo que hay que hacer en la vida. Siempre levantarse a pesar de las adversidades, de los dolores, de las heridas. Todo eso nos hace más fuertes y tú te hiciste más fuerte. Duraznito. Lo que tengo es que creo que fue una mala elección de la tela. Y si no, a lo mejor no tenemos a veces la tela adecuada, entonces tenemos que hacer un trabajo de pintura, de colorimetría para darle textura, ya sea pelito, pluma, lo que sea, la textura de lo que se nos esté pidiendo. Creo que no fue acertada esa elección. Lo siento, esta noche. Purga. Me gusta mucho que eres muy actual, que eres muy atrevida. Es como la rebelde, ¿no? La siento. A Purga es como la rebelde sin causa. Te dicen algo y, bueno, yo hago esto. Ajá, ¿verdad? Bueno, le dices algo y, bueno, pues yo pienso que quiero decir esto y que voy a decir esto y hablar. Bueno, me gusta mucho tu rebeldía. Creo que tu mensaje fue muy cool porque te atreviste a hacerlo, y el que se atreve siempre gana al final porque te representa y eres tú con tu honestidad, lo que quieres decir sin miedo al que dirán, y eso es muy padre, siempre y cuando lo hagamos obviamente con mucho amor y con mucho respeto. Tú lo hiciste muy bien, así que muchas felicidades. Quisiera saber qué llevas a los pies, porque no te los veo. Son como unos tipos zancos. ¿Los puedo ver? Como para que dé el efecto. Y así de que casual. Ah, mira, aquí Venenito te va a ayudar. Ok. Es que creo que hubiera sido muy interesante que mostrases el calzado que llevas, porque tu caminar se veía en cierta manera un poco torpe. Creo que está totalmente justificado y que le daba un aspecto muy teatral a tu venado. Entonces quizás hubiera estado muy bien que hubieras mostrado qué llevabas en los pies. Me encantó cuando agarraste el micro, eres muy ocurrente y sí me solté una carcajada, la verdad. Gracias, Nenuca. Purga, 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 purga. No me hiciste caso con el contorno que te dije la semana pasada, pero te voy a decir qué pasa. Tú estás acostumbrada a hacer tu maquillaje, ¡ay! Ojona muy grande, y allí es donde dices, el ojo va aquí, el contorno acá. Y ahora que tú te estás haciendo ojos pequeños, ese contorno sigue abajo. Hazme caso que soy tu tía Leti y te doy el truco de la vida. Sube el chingado contorno arriba para que entonces tengas ojo grandote, contorno grandote. Y tengas ojo chiquito con contorno chiquito, y tu cara vas a tener versión A y versión B. ¿Lo vas a hacer, sí o no? ¡Ay, la señorita Chantel! Oye, mi vida, ¿te gustaría tener la cara así chiquita, 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 como un cabaspash saliendo de la lechuga? ¿Así de chiquita la quieres? Bueno, truco para todas. En lugar de ponerse el blanco hasta acá atrás, que eso hace que nos veamos más caronas, entonces no lo pongas hasta atrás. Y de la oreja para enfrente agarras una brocha y la empiezas a difuminar, y de esa manera vas a ver que tu cara se va a empezar a hacer más chiquita, y mira, se va a ver como la cola que varias deberían de tener apretada. Este primer vestuario me parece magnífico, me parece estupendo. Y el otro me pareció bastante sencillo, así como líder de secta. Como que le falta un poquito. Una historia muy sencilla, pero muy bonita y muy entendible. Felicidades. Chantel, te ves hermosa, me gustó muchísimo tu vestuario, me encantó, y nos diste mucho drama en el espectáculo, ¿no? O sea, en tu espectáculo nos diste mucho drama, a pesar de la belleza del vestuario, no opacó para nada tu actuación, y eso me encantó. Muchísimas felicidades a todas, repito, lo hicieron increíble todas, felicidades. Y se merecen todo el éxito del mundo. Yo me siento afortunada de estar aquí como espectadora y disfruté como nada. Así que un aplauso. ¡Bravo! Chicas, pues a respirar, a relajarse, a tomarse una 2X y a disfrutar el salseo con otro trago. Venga, pasen para atrás y en un ratito las llamo. ¡Aplausos! ¡Bravo! Ay, yo también. ¡Mua! Todas ganando como siempre. ¡Dale!
Recuerden que en esta sexta temporada todo puede pasar. Aquí la tensión sube porque vamos a conocer quién es la menos, quién es la más. Empiezo contigo, Raquel. Cuéntame. Pues está muy difícil, Marisol, pero creo que voy a empezar por la más. Sabes que me gusta primero la buena noticia. Eso. La más de la noche para mí, mira, me encanta su manera de contar historias y sobre todo de explicarnos los personajes y llevarlo a su forma de drag. Y pues va a ser Electra Walpurgis. Buena decisión. Y mi menos de la noche, creo que va a ser un poco controvertida, pero además de bonita, que ya lo sabemos, ¿qué más tiene? Quiero que me lo muestre, así que le quiero dar un tirón de orejas. Y mi menos de la noche va a ser la Kylie. Ok, sorprendente. Yari. Para mí mi más esta noche es Aries. Creo que eligió perfecto las siluetas, las texturas, el material, su caminar, su andar, la forma de contarnos el reto de hoy, y creo que ella es mi más. Eso, la menos que no queremos escuchar. Híjole, mi menos. La semana pasada se entendió el problema con la situación de no entregar el vestuario y no tenerlo y resolver. Pero esta semana este vestuario ya se tenía pensado, ya se tenía planeado. Parecía un mameluco, y aunque fuese un mameluco, podía haberlo hechizado. Mi menos es Duraznito. Letal, mi amor. Ahora sí quiero escuchar la más y la menos. Nada de que no, por favor. Ay, pues mira, de más no tengo a ninguna porque a todas les mandé un chingadazo de doble mano, así tras a todas. ¿O no, comadre? Chingadazo. Sí, pero eso siempre lo Mucho haces, truco. el chingadazo siempre. No, hoy lo implementé, pero se va a quedar mala. A ver, a mí. No, no te puedes, mejor tú a mí. Ay, me dio un chingadazo, Belinda, ya puedo decir. Oigan, pues sí, chingadazo para todas parejas, no tengo más. Pero te voy a decir una cosa, pero aquí entre nos, que nadie nos escuche, muchachas. Asómenselas de allá. Fíjense que yo tenía muchas ganas de ver rostro a rostro el maquillaje de Hank, porque yo veía en redes sociales, ay, que los colores los mezclaba por acá y por allá. Yo decía, lo quiero ver en persona. Y ahorita que lo vi en persona dije, ah, caray, no me salen las cuentas. Entonces, el maquillaje de Hank me desilusionó bastante. Sí. Con mi menos esta semana es Hank. Ay, no me gusta escucharla menos. Pero mi Beli, a ver, ¿tu voto es secreto? No sé si quieras agregar algo más. No, que no? todas son fantásticas, maravillosas, pero mi voto es secreto, no puedo decir la más. Ni la menos. Ni la menos. No hay menos para mí. Eso. No hay menos Coincido para contigo. mí. No hay menos para mí. Todas lo hicieron increíble, cada una a su estilo. A lo mejor alguna no fue su mejor noche, pero no hay una que para mí haya sido la menos. Pero sí tengo mi favorita, pero no la quiero decir. Bueno, ya más o menos nos dijiste cuáles eran tus favoritas. Me imagino un que poquito. entre una de esas está tu más. Sí, bueno, no, tengo varias. Tengo varias, pero me identifico mucho. ¿Lo digo? Pero es secreto. No sé. Puedes O una decirlo. pista, Tú una puedes pista. hacer aquí A lo ver, que es que hay quieras. varias. Voy a decir Una palabra. favoritas, ok. Palabras, a ver así. No. Cama. Ay. Arte oscuro. Ah. Que me identifico. Ay. Y Alien. Muy bien. Aquí todo se mantiene en secreto. Secretito. Así. Calladito. Pues ya escucharon. Vamos a hacer cuentas y en unos momentos más sabremos quién es la más, y lo que no queremos saber es quién es la menos, pero por lo pronto, mis macumbas las quiero de vuelta. Muy bien, chicas, me gusta verlas en equipo. ¿Están nerviosas? Bueno, les recuerdo que en la mañana tuvieron una dinámica que por fortuna salvó a varias. Así que la buena noticia y el relax viene para el equipo. Les voy a pedir un aplauso para este equipo,
de la fiesta en el yate. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Salvadas! ¡Salvadas! ¡Vámonos! ¡Arriba ellas! Viene la parte que me gusta y que no me gusta, pero bueno. Voy a decir sus nombres, mis feminosas, y como bien lo saben, pido que pasen al frente. Electra, por favor, un paso al frente. Miss Pisces, por favor. Esa es la actitud. Aries. Paso al frente. La Kailis, por favor, un paso al frente. Braulio 8000, por favor. Y por último, mi querida Ank, un paso al frente. Y bueno, entre ustedes está la buena y la mala noticia. Pero la buena es que para la más, como bien lo saben, le toca una propinita muy buena de 5,000 pesos. Una dinerita, quiero. La más Frida es para... ¡Espera, Es la más, tranquila. Di tu frase, necesitamos tu frase. Ganando como... Ganando como siempre. ¡Venga! Y ahora sí, la más Frida. ¡Eres tú, Aries! Fue muy difícil decisión. Va a llorar. Yo empecé a cumplir mi sueño con 8 pesos. Entonces, para mí, Frida es un estandarte de que la fuerza, el talento, las ganas y la pasión te pueden sacar de los pozos más grandes. Ganar este reto para mí fue un sueño hecho realidad. Tengo una pregunta, no sé si se puede Claro, hacer. Pero puedes hacer lo que quieras. Pero si yo quiero dar una propinita, ¿puedo dar una propinita? Por favor. Ay, pero súper recibida. Bueno, entonces yo le voy a dar 5,000 pesos a todas esta noche. ¡Ay! Así que es de mí para ustedes, un regalo con mucho cariño. Así que ¡un aplauso! Todas se van a llevar 5,000 pesos de mi parte. ¡Beli la más! ¡Beli la más! ¡Beli la más! Oye, qué buen regalo. Pero entonces le va a tocar 10,000. Pues bien. Le fue bien. Bien ganado. Y sobre todo porque nos demuestras que los sueños se cumplen. Qué bonito. Y bueno, la parte que no me gusta, como bien lo saben, entre mis Pisces, Kailis y Ank, bueno, entre ustedes está la menos. Y el reto del doblaje, ay, me duele esta parte, será entre mis Pisces y Ank. Por favor, despídanse de sus compañeras. Pues ni modo, hermana. Ahora sí, es de verdad. Ay, la maldición. Esto nos va a perseguir toda la vida, Piches y a mí. Nos salvamos juntas y ahora nos vamos a ir de vuelta juntas a doblaje. Apriétate los tacones, bebé, porque toca aniquilarte. Mis feminosas, Ank, mis Pisces, ¿están listas para levantar el evento? Pónganse chingonas y a vibrar.
Bueno, como bien saben, la decisión final se ha tomado. Antes que nada, yo quiero felicitarlas por su esfuerzo, por todo lo que entregaron. Que pase lo que pase, siempre sacar lo mejor de cada experiencia. Mi Beli, te toca decir quién de nuestras feminosas se va. ¿Cómo que me toca decir? Sí, pues nuestro invitado siempre es el que lo dice. Yo no voy a decir, no hay manera que yo voy a decir quién ni nada. Yo creo que Raquel tiene una personalidad muy fuerte. Es una mujer, además de hermosa, con mucho carácter, y lo va a hacer mucho mejor que yo, porque yo, lo siento, yo no puedo. Yo sé que es del invitado, pero yo no puedo. Tú, Raquel, sí, ¿verdad? Porque eres mi amiga. Ay, te quiero mucho, Raquel. Gracias. Voy a necesitar ayuda. Te voy a pasar una. Ni siquiera he visto quién es. Y decidamos entre las dos. Se van las dos. Creo que ninguna de las dos dio el 100 en el doblaje y al menos a mí sí me dejaron mucho a deber. Me duele mucho porque yo te conozco, Duraznito. Te he visto un montón de veces y sé que te rompes el alma en el escenario. No te sentí aquí, te sentí allá afuera, te sentí ida, no defendiste con tu cuerpo, que es tu mejor arma, este reto. Lo siento mucho. Yo personalmente siento que mi cabeza no estaba en ese momento. Siento que me dejé ganar por los fantasmitas en mi cabeza. Desafortunadamente para los jueces no fue suficiente y nos toca empacar nuestras cosas. Ey, no. Qué difícil y qué fácil es encariñarse de ustedes, por favor. Ahora las invito a que pasen al drag altar, donde serán por siempre recordadas, y aquí estaremos siempre con ustedes presentes. Gracias. Estoy feliz de que a pesar de todo voy a poder seguir mostrando mi trabajo en este programa. Ya cumplí mi sueño de ser feminosa. Sinceramente no pensé que iba a llegar a estar aquí nunca. Había muchísimo más que dar, más escándalo que armar, pero pues hasta aquí llegó. Aquí se acabó el corrido del Durazno D. Por ahorita, en el sexto sentido, claro. Mis bitches, era justo el momento que no quería que llegara. A ambos nos respalda seguramente el mismo público en Puerto Vallarta. Y seguro va a ser un momento bastante difícil para nuestro público en Puerto Vallarta. Pero estoy seguro que a partir de este momento muchas otras puertas, no solamente en Puerto Vallarta, sino en todo México, para tu arte, para tu drag. Muchas gracias. Por algo pasan las cosas. Estoy seguro que tu casa estará muy orgullosa de cómo lo representaste aquí, y te entrego tu foto para que te despidas y seas siempre recordado. Y quiero que sepan de que no es lo último que han visto de Bancosar, y me van a seguir viendo y no se van a deshacer de mí tan fácilmente, y me van a tener que aguantar hasta que se aburran de verme. Así que esténse atentos a todo lo que voy a hacer, porque los voy a sorprender.